ese cuidado, cómo es la relación con el resto de las personas. Hay un libro, que rescata las experiencias de estas mamás, se llama Mujeres Intensamente Habitadas, y Verónica González, una colega, mamá de Lucio, un niño que padece síndrome de Angelman, participó de ella y está en contacto con nosotros. Verónica, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches para todos y para todas. Gracias por recibirnos en este espacio en Canal 20 de Noticias. Bueno, en principio, cuesta hablar de este tema por allí en relación con cómo es el cuidado de un niño con discapacidad o, en todo caso, enfrentar las preguntas del resto de la gente, del resto de la sociedad. Eh, Mira, Germán, quiero contarte en el contexto que se da esto, que vos Ujú. un poco lo explicabas, pero este libro Mujeres Intensamente Habitadas, lo escribió una trabajadora social, la magíster Alfonsina Angelino, que trabaja en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Ujú. en la UNER. Y en el contexto en el que yo participo de esta edición es a través, digamos, de un escrito que hago, pero que sería la segunda edición del libro Mujeres Intensamente Habitadas, porque el primero se hizo hace 10 años, donde Alfonsina, a través de un trabajo de investigación, recogió el testimonio de 15 mujeres madres de hijes con discapacidad. La cuestión, esto surge, digamos, la inquietud de Alfonsina surgió porque a través de una experiencia, un trabajo de extensión que ella estaba haciendo, bueno, pudo comprobarse algo que es habitual ver, pero que por ahí se normaliza de tanto verlo, es que son las mujeres las que más van a hacer las consultas Ujú. con sus hijos con discapacidad, las que llevan los papeles, las que van a las escuelas intentando el tema de la inclusión, las que van a los médicos. Era como una constante en este trabajo que ella hacía. Entonces, bueno, a partir de esta experiencia, ella recoge el testimonio de 15 mujeres hace 10 años y hace un libro que se llama Mujeres Intensamente Habitadas. Se cumplieron 10 años de esto y reunió a 15 mujeres más para que habíamos leído el libro y que también teníamos hijos con discapacidad, para ponernos un poco en diálogo con estas otras mujeres. ¿Cómo es la experiencia? En realidad es complejo, digamos, de contar, pero lo que intentamos a través de nuestro testimonio y guiados por Alfonsina, obviamente, es precisamente problematizar la cuestión de las cuidadoras, madres y mujeres. Ujú. Es poner, digamos, en discusión este rol de que si sos mamá de un hijo con discapacidad, eh, el deber ser es la entrega total por siempre por ese hijo, y más allá de que en la mayoría de los casos cuidamos de nuestros hijos, nos ocupamos y nos preocupamos, la insistencia de estos relatos tienen que ver, digamos, con sacarnos un poco el rol de cuidadoras eternas y Ujú. rescatarnos también el rol como mujeres, que no nos dejen solas en esto, que haya, digamos, un compromiso más grande del Estado, sobre todo cuando nuestros hijos empiezan a ser cada vez mayores. En Ujú. un momento, o sea, cuando son pequeños, bueno, van a la escuela, es todo un derrotero esto, que yo te lo cuento Sí, así, sí, 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 pero sí. ¿qué pasa? Mm. ¿Qué pasa después, digamos, cuando estos chicos y chicas ya terminan lo que es la escuela secundaria? Hay ahí un vacío muy grande y es muy complicado porque, ¿qué pasa? Hay uno de los relatos, realmente los relatos son conmovedores, educativos, y yo la verdad es que recomiendo no solo para que quienes estamos de alguna forma atravesados por la discapacidad para que lo lean, sino
deberían leerlo. Yo se lo recomendé a mi psicólogo y se lo recomiendo a mucha gente para que lo lean, para que, eh, bueno, pueda ver cuáles son las situaciones y cómo de alguna forma, por ahí lo digo de modo un poco simplista, pero que estar unidas y estar unidos, de esa forma se puede hacer política y cambiar las cosas. Verónica, ya vuelvo sobre la cuestión de los hijos con discapacidad cuando ya son más grandes, cuando crecen y ya están en una edad en que la mayor parte de los chicos y las chicas a esa edad buscan otros rumbos. Pero ¿hay un mandato social detrás de esto de hacerse cargo casi de manera eterna o permanente de los hijos con discapacidad? ¿Cuáles son las razones que llevan a que la mujer sea la protagonista en este sentido? Y es una cuestión cultural, Germán, de que la madre es la que debe cuidar eternamente al hijo, de que si sos mamá, sí o sí. Hay una de las madres con la que yo tuve un diálogo el año pasado y que está en el libro, también Carmen de Neuquén, que ella lo relata de una forma tan, sin las mejores palabras de Carmen, ¿no? Ella dice que tenía la esperanza de que cuando su hijo ya cumpliera 20 años la sociedad hubiera cambiado. Y cuando llegó a los 20 años de su hijo, ahora ya tiene 44, Lucas, ella es una activista muy importante en Neuquén sobre los derechos de las personas con discapacidad, ella lo dice así: lo natural, digámoslo entre comillas, es que cuando un hijo crece, bueno, a los 20 años, por ejemplo, ya podría, se va a estudiar o va a la universidad. Ujú. Viste que cuando está el síndrome del nido vacío, que Claro. muchas Ujú. lamentan, bueno, nuestro nido no está vacío. Entonces ella dice que es un trabajo que se nos confiere sin paga, sin reconocimiento, porque cuidar a un hijo o una hija con discapacidad a los 20, 30 o 40 años es un trabajo que ya no debería correspondernos, digamos. Ujú. Eh, entonces, sí, es un mandato social que sobre todo se nos da a las mujeres. Yo creo que hay bastantes cambios con las luchas feministas, las voces de muchas mujeres, pero todavía esto está bastante oculto. Está oculto porque la misma situación de la discapacidad hace que muchas veces nos retraigamos en nuestra problemática, que es Ujú. muy grande. No o sea, muchas se dedican a hacer política y de cambiar las cosas, pero muchas otras, entre las cuales me incluyo a pesar de que yo soy comunicadora y mi activismo, muchos lo ven a través de mis redes sociales, yo escribo o Ujú. trato de participar de esa forma, pero, o sea, tener que cuidar y tener que militar y tener que cambiar las cosas y ponerse en política es mucho, es complicado. Ojalá, digamos, bueno, estamos en un momento de campañas electorales, de cambios Ujú. de, de funciones, de funcionarios, de políticos, de gobierno. Y ojalá esto entre en la agenda. Hubo mucho reclamo en ese sentido. Y hay una Eh, ausencia, ¿notás que hay una ausencia notable del Estado en este sentido cuando los chicos ya son mayores y vos decís deberían estar en otro lugar o deberían estar haciendo otras cosas como hace el resto de los chicos y las chicas y ahí no está el Estado para asistirlas, para ayudarlas, para colaborar en esta tarea, en esta lucha que desarrollan ustedes? No, el Estado es el que debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pero también los derechos de las mujeres. Ujú. Y sí, hay una ausencia porque nosotros vivimos, no te olvides, Germán, en una sociedad una sociedad mercantilista, capitalista, no podemos obviar eso. Y cuando una persona no es productiva, Se la se lo deja margina, de lado. se la margina, exacto. ¿Sí? Se la deja de lado porque estamos, digamos, en un sistema utilitario. ¿Para qué sos útil? Esa es la premisa, ¿no? Entonces, si no producís algo, qué sé yo, Ujú. no me servís. Eh, Creo que la mirada de la sociedad también debe acompañar en ese sentido y la mayoría de los casos, muchos de los casos que conozco en otras provincias, por ejemplo, son precisamente los padres que han construido algunos hogares y
que los administran ellos mismos. Siempre, digamos, la cuestión privada es la que por ahí ha primado en estas cuestiones de decir, organizamos algo para que nuestros hijos, después de que terminen la escuela secundaria, tengan un lugar para vivir o tengan otras cosas que hacer. Yo creo que sí hay una ausencia, pero esto es coherente, lamentablemente, con esta ideología capitalista, individualista y mercantilista en la que vivimos, ¿no? ¿Y lamentablemente. cuánto pesa la mirada social, la mirada del otro en relación con la crianza de un hijo con discapacidad y todo lo que eso implica, ¿no? Como mamá. Y yo creo que hay casos y casos y contextos y contextos. No es lo mismo criar o estar en un hijo con discapacidad en un contexto donde hay una obra social, donde hay padres y madres que saben cómo recurrir o cómo reclamar y tienen acceso al reclamo. Entonces, eso es un contexto donde la persona, el hijo con discapacidad, tiene los derechos más o menos garantizados y si no hay alguien que los puede garantizar. Y ahí, digamos, la mirada social va cambiando con el entorno. Hay otros contextos mucho más difíciles donde pesa mucho más. Y tiene que ver un poco con la personalidad. A nuestra familia, yo no quiero particularizarlo, pero si ha habido, digamos, algún desencuentro o algo con alguna cuestión social, nosotros hemos ido a hablar o yo lo he hecho saber o me he quejado y las cosas en general las puedo llegar a cambiar, pero lamentablemente no siempre es así. También el contexto familiar, hay familias que se apoyan, hay también otra situación muy, muy dolorosa es que en esto de que te venía contando al principio, muchos papás varones no se la bancan. Claro. Y se van. Hay muchas mamás solas en esto también, lo cual es sumamente doloroso. Sí. Verónica, Mujeres Intensamente Habitadas, entonces el libro que recomendarías, que recomendás. Sí, acá lo tengo para mostrarlo, no sé si pueden verlo. Esta es la segunda edición, tiene una parte que recoge el testimonio, replica, digamos, lo que escribieron las 15 mujeres primeras. Sí. Y después tiene como una doble cara, lo das vuelta y es de otro color y están los relatos de las 15 nuevas. ¿Qué son estas 15 nuevas? Le escriben a las primeras. Claro. A mí me tocó escribirle una mamá y te cuento a modo de anécdota, es una mamá que vive en Entre Ríos, pero que es oriunda de Uruguay, esto de perlita nada más, y es comunicadora social también, y fue alumna de Eduardo Galeano. Ajá, mirá vos. El viernes pasado nos encontramos en Paraná, cuando fue la presentación del libro, muchas viajamos y pudimos estar, y bueno, yo la conocí a Lara, y imagínate, le digo, así que fuiste alumna de Eduardo Galeano, ¿cómo era? Bien, bueno, Vero, fue muy emocionante. Imaginamos, te agradecemos esta charla con nosotros. Bueno, Germán, yo quería decir, Sí. quiero pasar, digamos, te paso no solo el chivo, sino que es interesante saber que yo tengo un par de libros que generosamente, bueno, nos dio Alfonsina. El libro está editado por Editorial La Endija, una editorial muy comprometida con estas cosas. Y bueno, si a alguno le interesa puede contactarme porque tengo algunos libros y si no, en la Editorial La Endija, si desean adquirirlo, está a la venta. Es un libro que salió en el mes de mayo. Bien, muchas gracias. Te agradecemos y te mandamos un abrazo. Gracias, Germán. Un beso. Chao, chao. Chau, chau. Hasta luego. Nosotros avanzamos.